Las huellas del piso. Me llamo Elena. Aquella noche, me quedé sola en casa debido a un viaje inesperado de mis padres. Todo iba bien hasta que, después de una ducha, vi huellas mojadas en el pasillo, huellas que tenían forma de una bestia. Comenzaban desde la puerta del baño y se dirigían hacia mi habitación. El vapor del baño aún se disipaba cuando noté esas marcas extrañas en el suelo. Al principio pensé que se trataba de una broma pesada de algún vecino o una alucinación por el calor, pero al acercarme, el frío recorrió mi columna vertebral. Las huellas eran grandes, mucho más grandes que las de cualquier animal doméstico, y su forma era indescriptiblemente grotesca. Se notaba claramente el rastro de garras largas y afiladas. Decidí seguir las huellas, mi curiosidad superando momentáneamente el miedo. Pasaron por el pasillo, y cuanto más avanzaba, más intenso era el olor a humedad y algo que no lograba identificar, una mezcla entre carne podrida y tierra mojada. Las marcas se dirigían directamente hacia mi habitación, donde la puerta estaba entreabierta, dejando escapar una tenue luz. El corazón me latía con fuerza mientras empujaba la puerta. No había nadie, al menos nadie visible. Las huellas mojadas terminaban justo en medio de la habitación, donde el suelo alfombrado no debería haber permitido semejante rastro. Retrocedí un paso, mi mente intentando encontrar una explicación racional, pero ninguna llegaba. Esa noche intenté convencerme de que no era nada, solo una coincidencia extraña. Me encerré en mi habitación, cerré la puerta con llave y me metí bajo las sábanas. Pero el sueño no llegaba. Cada pequeño ruido de la casa se amplificaba en mi mente, convirtiéndose en un monstruo acechando en la oscuridad. A la medianoche, un ruido fuerte me despertó. Era un golpe, seguido de un arrastrar pesado. Me levanté de un salto, con el corazón en la garganta, y me acerqué a la puerta, pegando el oído contra la madera. Afuera, en el pasillo, se escuchaba un susurro bajo, como si alguien o algo estuviera murmurando en un idioma desconocido. Tomé mi teléfono y llamé a mis padres, pero no hubo respuesta. Sentí una desesperación creciente y decidí llamar a la policía. Mientras esperaba, los ruidos se intensificaron. El susurro se convirtió en un gruñido y el arrastrar se acercaba cada vez más a mi puerta. De repente, el ruido se detuvo. Hubo un silencio sepulcral. Me atreví a abrir la puerta y ahí estaba de nuevo, las huellas mojadas, pero esta vez más nítidas, como si la bestia estuviera directamente afuera. Cerré la puerta de golpe y bloqueé con todo lo que pude encontrar. Pasaron los minutos, que parecían horas, hasta que finalmente escuché las sirenas de la policía. Corrí hacia la ventana y vi las luces intermitentes. Bajé corriendo y abrí la puerta principal, desesperada por encontrarme con alguien que pudiera ayudarme. Los policías entraron y revisaron la casa de arriba a abajo, pero no encontraron nada inusual. Las huellas, inexplicablemente, habían desaparecido. Esa noche, los policías se quedaron un rato para asegurarse de que todo estaba en orden. Cuando se fueron, la casa quedó en silencio de nuevo, pero esta vez sentí una presencia. Algo que no podía ver, pero sabía que estaba ahí. Las siguientes noches fueron un infierno. Cada vez que apagaba las luces, escuchaba el mismo arrastrar y los susurros. Me despertaba con arañazos en la puerta de mi habitación y el mismo rastro de huellas mojadas que aparecían y desaparecían misteriosamente. Una noche, decidí investigar. Llevé una linterna y una cámara. Seguí las huellas que aparecieron nuevamente después de una ducha y me llevaron al sótano, un lugar que siempre me había parecido inquietante. Bajé con cautela, cada escalón crujiendo bajo mis pies. En el sótano, encontré una puerta antigua que nunca antes había visto. Estaba cubierta de polvo y telarañas, como si no se hubiera abierto en décadas. Giré la manija con esfuerzo, y la puerta se abrió con un chirrido estremecedor. Dentro, la luz de la linterna reveló una habitación oculta, llena de objetos antiguos y extraños símbolos dibujados en las paredes. En el centro de la habitación, había un círculo de sal y una caja de madera con inscripciones ilegibles. Mi instinto me decía que ese era el origen de todo.
Abrí la caja con manos temblorosas y encontré un diario antiguo. Las páginas amarillentas describían rituales y maldiciones. Uno de los últimos escritos hablaba de una entidad atrapada, un ser que se alimentaba del miedo y la desesperación. Las huellas y los susurros coincidían con las descripciones. Decidí que debía acabar con esto. Seguí las instrucciones del diario para un ritual de exorcismo. Preparé todo con sumo cuidado y, cuando la noche cayó, comencé a recitar las palabras. Al principio, nada sucedió, pero luego la temperatura bajó drásticamente y la casa comenzó a temblar. La entidad se manifestó, una sombra grotesca con ojos brillantes. Sentí un terror paralizante, pero seguí recitando. La sombra se retorcía y gruñía, pero lentamente comenzó a desvanecerse, atrapada de nuevo en el círculo de sal. Cuando todo terminó, el silencio fue absoluto. Las huellas, los susurros y los arañazos cesaron. Llamé a mis padres y les conté todo, pero ellos nunca encontraron pruebas de lo que había sucedido. A partir de ese día, la casa volvió a ser un lugar normal, aunque yo nunca volví a sentirme segura en ella. Me llamo Elena, y aquella noche aprendí que hay cosas en este mundo que van más allá de nuestra comprensión. Aunque logré detener a la entidad, las cicatrices de esa experiencia permanecen conmigo, recordándome que el mal puede estar a solo un paso, esperando a ser liberado. El retrato de la abuela. Soy Paula y heredé la antigua casa de mi abuela. Decidí pasar la primera noche sola para familiarizarme con el lugar. Mientras inspeccionaba las habitaciones, noté un viejo retrato de mi abuela en la sala de estar. Esa noche, juré que los ojos del retrato seguían cada uno de mis movimientos. La casa estaba en el borde del pueblo, rodeada de árboles y con un aire de misterio que siempre me había intrigado. De niña, solía visitarla con mis padres, pero nunca pasábamos la noche. La casa, con su arquitectura de otra época, siempre había sido un lugar de historias y recuerdos, la mayoría agradables, pero con una sombra de algo inexplicable que yo no había podido identificar cuando era niña. Decidí comenzar la exploración por el primer piso. La cocina era grande y estaba llena de antiguos utensilios que mi abuela había usado. Olía a especias y a los guisos que solía preparar. Cada rincón estaba impregnado de su esencia y me sentí reconfortada por un momento. Sin embargo, no pude evitar sentir un escalofrío al pasar al comedor, donde el retrato de mi abuela colgaba en la pared principal. El retrato era impresionante, capturando su mirada penetrante y su expresión serena. Pero esa noche, algo en su mirada me hizo sentir incómoda. Cada vez que me movía, tenía la extraña sensación de que los ojos del retrato me seguían, observándome en silencio. Traté de ignorar esa sensación, convenciéndome de que era solo mi imaginación. Subí al segundo piso, donde estaban las habitaciones. La habitación principal, que había sido de mi abuela, estaba llena de sus pertenencias. El aroma a lavanda, su esencia favorita, aún impregnaba las sábanas y la ropa en el armario. Sentí una mezcla de nostalgia y tristeza al estar allí. Todo estaba tal como ella lo había dejado. Exploré el resto de las habitaciones, pero ninguna parecía tener la misma atmósfera inquietante que la habitación principal y el comedor con el retrato. Decidí que dormiría en una de las habitaciones de huéspedes. Era acogedora y menos cargada de recuerdos. Me preparé para la noche, asegurándome de que todas las puertas y ventanas estuvieran cerradas. Me acosté en la cama, tratando de relajarme y disfrutar de la tranquilidad de la casa. Sin embargo, la sensación de ser observada no me abandonaba. Cerré los ojos y traté de dormir, pero el sueño no llegaba. Cerca de la medianoche, un ruido me despertó. Era un sonido suave, como un susurro, que parecía venir del pasillo. Me levanté, tratando de escuchar mejor. El sonido continuaba, una mezcla de susurros y pasos ligeros. Me armé de valor y salí de la habitación. El pasillo estaba oscuro, iluminado solo por la luz de la luna que se filtraba por las ventanas. Caminé lentamente, siguiendo el sonido. Me llevó hasta el comedor.
El retrato de mi abuela parecía más siniestro en la penumbra, y los ojos, esos ojos que antes parecían seguirme, ahora brillaban con una luz extraña. De repente, los susurros se intensificaron. Podía escuchar claramente una voz, suave pero firme, que parecía decir mi nombre. Paula. Mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba al retrato. La voz se hacía más fuerte y más insistente. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La voz parecía provenir del mismo retrato. Me acerqué más, mi respiración acelerada. Fue entonces cuando lo vi. Un movimiento, leve pero perceptible, en los ojos del retrato. Era como si algo o alguien estuviera detrás de la pintura, observándome desde dentro. Retrocedí, asustada, sin apartar la vista de esos ojos. Corrí de vuelta a mi habitación y cerré la puerta de golpe. Me senté en la cama, temblando. Traté de convencerme de que todo era producto de mi imaginación, pero no podía ignorar lo que había visto y oído. La voz seguía resonando en mi mente. Paula. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta, escuchando los ruidos de la casa. Cada crujido y cada susurro me ponían los nervios de punta. Al amanecer, me sentí aliviada. La luz del día parecía disipar la oscuridad y el miedo que había sentido durante la noche. Decidí llamar a un amigo para que viniera a pasar la noche conmigo. Necesitaba a alguien que me asegurara que no estaba perdiendo la razón. Mi amigo llegó al anochecer y le conté lo que había pasado. Al principio se mostró escéptico, pero accedió a quedarse. Pasamos la noche hablando y tratando de distraernos. Pero a medida que la noche avanzaba, la atmósfera de la casa cambiaba. Los susurros comenzaron de nuevo, esta vez más fuertes y claros. Mi amigo los escuchó también, y su escepticismo se convirtió en miedo. Nos dirigimos al comedor, y allí estaba el retrato, con los ojos brillando en la oscuridad. Los susurros parecían emanar del retrato, llamando mi nombre una y otra vez. Paula. Decidimos investigar más a fondo. Retiramos el retrato de la pared y descubrimos una pequeña puerta detrás de él. La puerta estaba cerrada con llave, pero logramos forzarla. Detrás de la puerta había una pequeña habitación secreta, llena de objetos personales de mi abuela. Había diarios, fotografías y una colección de libros antiguos sobre esoterismo y espiritismo. Al revisar los diarios, descubrimos algo perturbador. Mi abuela había estado involucrada en prácticas espirituales, intentando comunicarse con el más allá. Había escrito sobre voces que escuchaba y visiones que tenía. Describía a una presencia que había intentado contactar durante años, una presencia que creía que era su esposo fallecido. Los libros antiguos contenían rituales y hechizos para invocar espíritus y comunicarse con los muertos. Todo indicaba que mi abuela había estado tratando de abrir un portal a otro mundo, y parecía que lo había logrado. Mi amigo y yo decidimos salir de la casa y llamar a un experto en lo paranormal. Necesitábamos ayuda para entender lo que estaba sucediendo y cómo detenerlo. El experto llegó al día siguiente y realizó una serie de rituales para intentar limpiar la casa de cualquier presencia maligna. Durante el ritual, los susurros se intensificaron y la casa entera pareció vibrar con una energía oscura. El experto nos dijo que mi abuela había abierto un portal y que algo había cruzado desde el otro lado. Algo que ahora estaba atrapado en la casa y que no quería irse. El experto realizó un ritual final para sellar el portal y liberar la casa de cualquier presencia. Al terminar, la casa quedó en un silencio sepulcral. El experto nos aseguró que la presencia había sido expulsada, pero nos advirtió que debíamos tener cuidado. A pesar de la limpieza espiritual, no podía deshacerme de la sensación de ser observada. Decidí mudarme, dejando la casa y los recuerdos detrás. Nunca podré olvidar aquella noche, los susurros y los ojos brillantes del retrato. La experiencia me cambió para siempre, y ahora sé que hay cosas en este mundo que no podemos explicar ni comprender. La casa de mi abuela quedó vacía, una reliquia del pasado llena de secretos oscuros. No sé si alguna vez volveré, pero siempre recordaré aquella noche como la más aterradora de mi vida. Los susurros y los ojos del retrato siguen apareciendo en mis sueños, recordándome que algunas presencias nunca se van del todo.
Una noche con el asesino. Era una noche normal, una de esas en las que los deberes escolares no parecían tener fin y mis padres estaban fuera en una cena de negocios. La casa estaba en silencio, rota solo por el sonido ocasional del viento que soplaba contra las ventanas. Nunca había tenido miedo de estar solo en casa, pero esa noche algo se sentía diferente, una sensación de incomodidad que no podía explicar. La noche comenzó como cualquier otra. Mis padres salieron alrededor de las 7, dejándome con instrucciones claras de no abrir la puerta a nadie y asegurarme de que todo estuviera cerrado. Me preparé una cena rápida, pasta con salsa de tomate, y me senté frente al televisor mientras comía. La casa se sentía grande y vacía, pero eso no era inusual. Terminada la cena, limpié la cocina y me dirigí a mi habitación para terminar mis deberes. Mientras trabajaba en mi escritorio, empecé a notar ruidos extraños. Al principio, pensé que era solo mi imaginación jugando conmigo. Los crujidos y chirridos de una casa vieja no eran algo nuevo, pero esa noche parecían más frecuentes y más cerca. Ignoré los sonidos, centrándome en mi tarea, pero no podía evitar sentir una creciente inquietud. Cerca de las 10, fui al baño a lavarme la cara. Me miré en el espejo, tratando de calmarme. Es solo tu mente jugándote una mala pasada, me dije a mí mismo. Regresé a mi habitación y me metí en la cama, con la intención de leer un poco antes de dormir. Elegí un libro de misterio, pensando que tal vez una buena historia me ayudaría a distraerme. Pasaron unos minutos y el sonido de pasos en el pasillo me hizo congelarme. Era un ruido suave, como si alguien estuviera caminando descalzo. Me levanté lentamente, tratando de no hacer ruido, y abrí la puerta de mi habitación para mirar al pasillo. Estaba vacío. Debe ser la casa, pensé, aunque no estaba del todo convencido. Volví a la cama, pero esta vez no pude concentrarme en el libro. Cerré los ojos, intentando dormir, cuando escuché un golpe suave en la puerta principal. Mi corazón se aceleró. Nadie debería estar llamando a la puerta a esa hora. Me levanté de la cama y caminé lentamente hacia la sala. Miré por la mirilla, pero no vi a nadie. El golpe se repitió, esta vez más fuerte. Retrocedí, sin saber qué hacer. Recordé las palabras de mis padres, no abrir la puerta a nadie. Volví a mi habitación, tratando de ignorar el miedo que comenzaba a crecer dentro de mí. Intenté llamar a mis padres, pero no había señal en mi celular. ¿Cómo es posible?, me pregunté. Nunca había tenido problemas con la señal en la casa antes. Decidí que era mejor no entrar en pánico y tratar de pensar con claridad. Los golpes continuaron, cada vez más insistentes. Finalmente, cesaron, y por un momento, pensé que tal vez se habían ido. Me relajé un poco, aunque mi corazón seguía latiendo con fuerza. Me acerqué a la ventana de mi habitación y miré hacia el exterior. No vi a nadie. La calle estaba vacía, iluminada solo por la luz de las farolas. Regresé a la cama, tratando de encontrar algo de consuelo en las cobijas. Fue entonces cuando escuché el sonido más aterrador de todos, el crujido de una ventana abriéndose. El sonido venía de la planta baja. Mi mente se aceleró. Alguien estaba entrando en la casa. Me levanté rápidamente y cerré la puerta de mi habitación con llave. Tomé mi celular y marqué el número de emergencias, pero no había señal. Estaba atrapado, sin forma de pedir ayuda. Podía escuchar pasos en la planta baja, moviéndose lentamente. Los pasos se dirigían hacia las escaleras. Mi corazón latía con fuerza, cada latido resonando en mis oídos. Recordé que tenía un bate de béisbol en el armario. Lo saqué, sintiendo el peso en mis manos. Me acerqué a la puerta, escuchando los pasos que subían las escaleras. El pasillo estaba en silencio, pero sabía que no estaba solo. Respiré hondo, tratando de calmarme, pero cada vez que exhalaba, el miedo parecía crecer. Los pasos se detuvieron justo fuera de mi puerta. Podía escuchar la respiración pesada del intruso, casi podía sentir su presencia al otro lado de la madera. Entonces, la manija de la puerta comenzó a moverse.
Me quedé inmóvil, sin atreverme a hacer un sonido. La manija se detuvo y escuché el sonido de alguien moviéndose nuevamente. Los pasos se alejaron de la puerta y bajaron las escaleras. Me sentí aliviado, pero sabía que no estaba a salvo. Tenía que salir de la casa, encontrar una forma de pedir ayuda. Me acerqué a la ventana de mi habitación y la abrí con cuidado. Estaba en el segundo piso, pero pensé que podía bajar por el árbol que crecía junto a la casa. Salí al alféizar de la ventana, sintiendo el aire frío de la noche en mi piel. Agarré una rama y comencé a descender lentamente. Llegué al suelo sin hacer ruido y corrí hacia la calle. Miré a mi alrededor, buscando alguna señal de vida. La calle seguía desierta, pero entonces vi algo que me hizo congelarme. A lo lejos, bajo la luz de una farola, vi la silueta de una persona. Estaba quieta, mirando en mi dirección. No esperé para ver quién era. Corrí en la dirección opuesta, sin detenerme. Mi corazón latía con fuerza y mi respiración era pesada, pero no me atreví a mirar atrás. Llegué a la casa de mis vecinos y golpeé la puerta con fuerza. No respondieron de inmediato y el pánico comenzó a apoderarse de mí. Seguí golpeando hasta que finalmente la puerta se abrió. El señor Rodríguez, un hombre mayor, me miró con sorpresa. Le expliqué rápidamente lo que había sucedido, y sin hacer preguntas, me dejó entrar y llamó a la policía. Esperamos en su sala de estar, con las luces apagadas, mientras él trataba de tranquilizarme. La policía llegó en pocos minutos, pero a mí me pareció una eternidad. Fueron a mi casa y revisaron cada rincón, pero no encontraron a nadie. La ventana por la que había entrado el intruso estaba rota, pero no había señales de él. Mis padres llegaron poco después, alarmados por la llamada del señor Rodríguez. Esa noche, la casa que siempre había sido un refugio seguro se convirtió en un lugar de pesadilla. La policía nunca encontró al intruso, y aunque aseguraron la casa, el miedo no desapareció. Cada noche, al acostarme, escuchaba los susurros de esos pasos y el sonido de la manija de la puerta moviéndose. Y aunque traté de olvidar, sabía que nunca estaría realmente a salvo. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Mis padres intentaron tranquilizarme, asegurándome que todo estaba bien, pero yo sabía la verdad. La casa no era segura. Cada rincón parecía esconder una sombra, cada ruido nocturno me hacía saltar. No podía dormir, y cuando lo lograba, las pesadillas me despertaban con un sudor frío. Decidimos instalar un sistema de seguridad, cámaras y alarmas en cada ventana y puerta. Mis padres querían que me sintiera seguro, pero la tecnología no podía borrar el miedo que se había instalado en mi corazón. La presencia de aquel intruso, su respiración pesada justo detrás de la puerta, era algo que no podía olvidar. Una noche, mientras revisaba las grabaciones de las cámaras, noté algo extraño. En la cámara del jardín trasero, había una sombra que se movía furtivamente cerca de la cerca. Mi corazón se aceleró y llamé a mis padres. Revindamos la grabación varias veces, y aunque la imagen no era clara, la silueta era inconfundible. Alguien estaba merodeando nuestra casa. Llamamos a la policía de inmediato, pero cuando llegaron, el merodeador ya se había ido. Revisaron la zona y encontraron huellas en el barro junto a la cerca, pero nada más. La incertidumbre y el miedo volvieron a apoderarse de mí. ¿Por qué nos estaba acechando? ¿Qué quería? Los días se convirtieron en semanas, y aunque la vigilancia de la policía se intensificó, no hubo más avistamientos. Mis padres pensaron que tal vez el intruso se había dado por vencido, pero yo no podía sacudirme la sensación de que seguía allí, esperando. Una noche, mientras estaba solo en mi habitación, revisando un libro para la escuela, escuché un ruido familiar. Era un suave raspado, como uñas arañando madera. Me levanté lentamente y me acerqué a la ventana. No vi nada al principio, pero entonces, a la luz de la luna, vi una figura moviéndose entre los árboles del jardín trasero. Mi corazón se detuvo por un momento. Era él, lo sabía. Cerré las cortinas y corrí a la habitación de mis padres, pero estaba vacía. Recordé que habían salido a una cena, dejando el teléfono de emergencias a mi alcance.
Lo tomé y llamé a la policía, tratando de mantener la voz firme mientras explicaba la situación. La espera fue interminable. Cada segundo parecía una eternidad y el miedo me paralizaba. Escuché el sonido de las sirenas a lo lejos, acercándose lentamente. Pero entonces escuché un golpe en la puerta trasera. Algo o alguien estaba tratando de entrar. Corrí hacia la puerta principal y la abrí, saliendo a la calle justo cuando la patrulla de policía llegaba. Le señalé la puerta trasera, y los oficiales se movieron rápidamente, armas en mano. Yo me quedé fuera, temblando, observando cómo se desplegaban. Minutos después, los oficiales salieron con un hombre esposado. Era alto, de aspecto desaliñado, con una mirada salvaje en sus ojos. Me miró directamente y sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. La policía lo llevó y uno de los oficiales se acercó a mí para decirme que estaba a salvo. Esa noche, mis padres regresaron y tratamos de volver a la normalidad. Pero el miedo seguía ahí, una sombra constante en mi mente. Sabía que el hombre había sido arrestado, pero la sensación de vulnerabilidad no se desvanecía. Pasaron los meses, y aunque las cosas parecieron calmarse, yo nunca volví a sentirme completamente seguro. La experiencia me había cambiado. La casa que antes era mi refugio se había convertido en un lugar de incertidumbre. Aprendí a vivir con el miedo, a ser más cauteloso, y aunque el tiempo ayudó a sanar algunas heridas, la memoria de aquella noche nunca se desvaneció por completo. Al final, comprendí que el verdadero horror no estaba en la presencia del intruso, sino en la pérdida de la inocencia y la seguridad que solía sentir. La vida continuó, pero yo siempre estaré alerta, consciente de que el peligro puede acechar en cualquier momento, incluso en los lugares más familiares. El niño del sótano. Soy Martín y nunca creí en fantasmas hasta esa noche. Mientras estaba solo en casa, escuché lo que parecían ser risas infantiles provenientes del sótano. Pensé que algún niño del vecindario se había colado, pero al bajar, solo encontré oscuridad y silencio. Hasta que una pequeña pelota rodó hacia mí desde la penumbra. Me quedé paralizado por un momento, mi corazón latiendo con fuerza. La pelota era roja y vieja, con la pintura desgastada. Traté de racionalizar lo que estaba viendo. Tal vez había dejado la pelota allí y había rodado por algún movimiento en la casa. Me acerqué con cautela y la recogí, sintiendo su textura áspera bajo mis dedos. No había nadie más en el sótano, solo la humedad y el olor a moho característicos del lugar. Subí de nuevo, dejando la pelota en el primer escalón. Cerré la puerta del sótano, intentando olvidarme de lo sucedido. Me dirigí al salón y encendí la televisión para distraerme, pero mi mente no podía apartarse de aquellas risas. Sonaban tan reales, tan llenas de vida. Traté de convencerme de que era solo mi imaginación, pero algo en mi interior sabía que no era así. El reloj marcaba las 11 de la noche cuando decidí ir a la cama. Al subir las escaleras, sentí un frío inusual. No era una corriente de aire, era algo más profundo, como si el aire mismo estuviera cargado de algo maligno. Me metí bajo las sábanas y cerré los ojos, intentando ignorar la sensación de ser observado. No sé cuánto tiempo pasó antes de que el ruido comenzara de nuevo. Al principio, pensé que era el sonido de la televisión que había dejado encendida en el salón, pero luego lo reconocí, risas infantiles, ahora más cercanas, más nítidas. Abrí los ojos de golpe y me incorporé en la cama. Las risas parecían venir del pasillo, justo fuera de mi habitación. Con el corazón en la garganta, me levanté y abrí la puerta. El pasillo estaba oscuro, apenas iluminado por la tenue luz de la luna que se filtraba por las ventanas. Caminé lentamente hacia el origen del sonido, cada paso resonando en el silencio de la casa. Al llegar al final del pasillo, las risas cesaron abruptamente. Giré la cabeza y vi algo que me heló la sangre. La puerta del sótano estaba abierta de par en par. Había cerrado esa puerta, estaba seguro. Me acerqué, sintiendo el pánico crecer dentro de mí.
Al asomarme por la escalera, vi la pelota roja en el mismo escalón donde la había dejado. Pero esta vez había algo más. Una figura pequeña, encorvada, estaba en la penumbra del sótano, apenas visible. Sus ojos brillaban con una luz antinatural. Retrocedí, tropezando con mis propios pies y cayendo al suelo. La figura se movió, avanzando lentamente hacia mí. En un acto reflejo, me levanté y cerré la puerta del sótano de un golpe, echando el cerrojo. Podía escucharla rasguñando la madera, las risas transformándose en un llanto agudo y desesperado. Corrí hacia mi habitación y cerré la puerta con llave. Me metí bajo las sábanas, temblando, tratando de comprender lo que acababa de suceder. El sonido de los rasguños continuó por lo que parecieron horas, hasta que finalmente se desvanecieron, dejándome en un silencio aterrador. Pasé el resto de la noche en vela, los ojos fijos en la puerta, esperando que se abriera de golpe. Pero no lo hizo. Al amanecer, reuní el valor suficiente para salir de mi habitación. Todo estaba en silencio, la casa parecía normal, como si nada hubiera sucedido. La puerta del sótano seguía cerrada, el cerrojo intacto. Pero cuando bajé para comprobar, la pelota roja ya no estaba en el primer escalón. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Decidí llamar a un amigo para que viniera a quedarse conmigo, alguien que pudiera confirmar que no me estaba volviendo loco. Mi amigo llegó y le conté todo. Al principio se mostró escéptico, pero accedió a pasar la noche. Intentamos distraernos con películas y juegos, pero el ambiente seguía siendo tenso. A las 11 de la noche, justo como la noche anterior, las risas comenzaron de nuevo. Esta vez, ambos las escuchamos claramente. Nos dirigimos al pasillo y vimos, con horror, que la puerta del sótano estaba abierta de nuevo. Mi amigo, tratando de mantener la calma, sugirió que bajáramos juntos. Armados con linternas, comenzamos a descender las escaleras. Al llegar al sótano, la luz de nuestras linternas reveló algo que me hizo gritar de terror. Las paredes estaban cubiertas de dibujos infantiles, hechos con algo que parecía sangre. En el centro de la habitación, la pelota roja descansaba tranquilamente. Y junto a ella, la figura de un niño, con los ojos vacíos y la piel grisácea. Mi amigo intentó hablar con la figura, pero ésta se desvaneció en el aire, dejando un rastro de frío intenso. Decidimos salir del sótano y cerrar la puerta con llave, esta vez asegurándonos de que no se volviera a abrir. Llamamos a un experto en lo paranormal, quien nos explicó que la casa podía estar habitada por el espíritu de un niño que había muerto trágicamente. Nos aconsejó realizar una limpieza espiritual para intentar liberar al espíritu. Esa noche, mientras realizábamos el ritual, las risas y llantos se intensificaron, llenando la casa con un eco siniestro. Seguimos las instrucciones al pie de la letra, rezando para que todo terminara. Al finalizar el ritual, la casa quedó en un silencio sepulcral. El experto nos aseguró que el espíritu había sido liberado, pero no pude evitar sentir que algo seguía mal. Las noches siguientes, aunque tranquilas, estaban llenas de sueños perturbadores. Veía al niño en mis sueños, siempre en el sótano, siempre con la pelota roja. Decidí mudarme, dejando la casa que ahora parecía un mausoleo de recuerdos aterradores. Sin embargo, nunca podré olvidar las risas infantiles y la figura en la penumbra. Soy Martín, y ahora creo en fantasmas. No porque quiera, sino porque no tengo otra opción. Aquella noche me enseñó que algunas presencias son tan reales como la propia vida, y a veces, el pasado puede atraparnos en su oscuridad sin dejarnos escapar. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar nuestros relatos de terror, espero y haya sido de su agrado. Si te gustan los relatos de terror, apóyanos a darle like y compartiendo, o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría a la mejora continua. Si aún no estás suscrito o suscrita, los invito a que lo hagan para que no se pierdan de los mejores relatos de terror de Lamentos de la Noche. Gracias por el apoyo y buena vibra.